Muy bien, me parece que ya estamos transmitiendo en vivo. Solamente necesito ahí una confirmación. Si me ayudan, uno que esté conectado. Sí, ok. Ustedes disculpen. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, buen día. Eh, Estamos este día en un día especial, un día solemne, una santa convocación de acuerdo con las escrituras para los que somos creyentes, para los que somos discípulos de Mashiach, de Yeshua. Y estamos celebrando hoy, bueno, celebrando el día de Yom Kippur, el día de la expiación, de acuerdo con la escritura, de acuerdo con lo que él está mencionando. Los invito a que vayamos a nuestras Biblias en el libro de Levítico 23. A ver, espérenme. El libro de Levítico 23. Si está saliendo o no está saliendo. Ok. Por aquí me sale que sí está. Ok. Una disculpa por lo que el tiempo que hemos estado así como que viendo a ver qué pasa. Como estamos en una transmisión en vivo, probablemente necesita recargarse la imagen y el audio. Ok. Bueno, vamos a comenzar con nuestra plática. Para los que nos están acompañando en este día de ayuno desde lejos, por esas razones que estamos transmitiendo a través de internet, pues para que tengamos la oportunidad de conocer, de aprender un poco más y pues de honrar al Padre, al Eterno, con estos días que son de santa convocación. Entonces, vamos al libro de Levítico, en el capítulo 23, donde viene todo lo que es eh, las fiestas del Eterno. Levítico 23, versículo 26. Dice así: habló el Eterno a Moisés diciendo: ciertamente el día 10º de ese mes séptimo será el día de la expiación. Tendrás una santa convocación y humillarás tu alma, y haréis acercar ofrenda ígnea ante el Eterno. Ningún trabajo harás en ese mismo día, porque es un día de expiaciones, para hacer expiación por vosotros en presencia del Eterno, su poderoso. Toda alma que no se humille en ese mismo día será cortada de su pueblo. Y toda persona que haga cualquier trabajo en ese día, la exterminaré entre su pueblo. No harás trabajo alguno, estatuto perpetuo para sus generaciones en todos sus asentamientos. Es un Shabbat, Shabbatón, ¿sí? Es de reposo solemne. Humillarás tu alma el 9º día del mes, reposando en vuestro Shabbat desde la tarde hasta la otra tarde. Y aquí muchos van a decir, pero si no es Shabbat, ¿por qué tenemos o tienen entendido que el Shabbat solamente es el séptimo día, el Shabbat semanal? Es verdad que la escritura nos enseña que el séptimo día es día de reposo y la palabra Shabbat significa cese o reposo. Entonces, el séptimo día es un día de cese, de descanso o de reposo. Sin embargo, aquí la escritura nos está enseñando que este día, el día de Yom Kippur, ¿sí? Cuando habla de un Shabbat,
o no harás ningún trabajo, es un Shabbatón o un reposo solemne, ¿sí? Está ordenado, aunque sea entre semana, como en este día, en esta temporada en la que estamos, es un día de reposo, porque es un día de expiaciones. La palabra expiación es la palabra kippur, ¿ok? Esa palabra kippur del hebreo tiene su raíz en la palabra kafar, que significa cubrir, expiar. Aquí está la palabra H3722 para los que tienen el Strong. Kafar, que significa cubrir, figurativamente expiar o condonar, aplacar o cancelar, anular, apaciguar, aplacar, corregir, evitar, hacer expiación, expiar, limpio, pacto, perdonar, propicio, purificar, reconciliación, satisfacción. Es un día de coberturas, ¿ok? Cuando el Señor está mandando al pueblo de Israel que se haga esta conmemoración, ¿sí? Este día que se guarde es un día de ayuno, es el único día de ayuno guardado, establecido como obligatorio para todos. Es un día de ayuno en el cual no se hará no solo ningún trabajo, sino también estás afligiendo tu alma a través del ayuno, porque le estás dando la importancia a lo que el Eterno ordenó y lo que estamos nosotros entendiendo con la expiación. Si bien muchos enseñan, la iglesia cristiana enseña que ya hemos sido perdonados por medio de la sangre del Mesías y entonces ya no tenemos nada que hacer porque así se enseña ya, Jesús lo hizo todo, ¿verdad? Entendemos que aquí nos está diciendo que lo vas a hacer, dice versículo 31, estatuto perpetuum por vuestras generaciones y en todos sus asentamientos. Cuando nosotros tenemos, voy a pasar una imagen, no sé si se ve, un calendario de las fiestas peregrinas. En este calendario está comparado con los 7 tiempos proféticos, ¿ok? Y ahí vienen las fiestas peregrinas porque tenían que venir al templo o en ese momento, tenían que presentar las ofrendas, las gavillas, todo lo que estaba presentado, ordenado de presentar delante del Eterno, y eran en cada temporada. Empezabas con Pesach, ¿sí? Después seguías con Shavuot y continúas con esta temporada desde Yom Teruah hasta la fiesta de las cabañas, ¿ok? En Sukkot. Entonces, estas celebraciones eran obligatorias presentarse en el templo, cuando existía el templo. Muchos van a decir, ok, ya no existe el templo, ya no existe sacerdocio levítico, ¿verdad? Ya no están los sacerdotes, hijos de Leví, descendientes de Aarón. Entonces, ya no nos corresponde a nosotros hacer esto. Bueno, eso ya vamos aprendiendo o hemos ido aprendiendo qué es la casa, el tabernáculo caído de David, dónde se encuentra. Aquí estamos nosotros como creyentes y seguidores de Yeshua, aquí estamos obligados y cómo tenemos que hacerlo. Es verdad que no estamos obligados a ir a Jerusalén en estos tiempos, ir a la tierra de Israel, porque el templo fue destruido. Eso lo tenemos bien claro. No existe templo, no existen sacerdotes levíticos, aunque ahora están tratando de levantar el tercer templo y ahora dicen que ya hay linaje sacerdotal preparado para todo esto. La palabra nos enseña que lo que ha sucedido a través del tiempo, la historia también nos enseña quiénes son los que están ahí, que dicen ser judíos. Y bueno, ya cuestión de la historia, todo a lo que nosotros debemos estar atentos y no dejarnos llevar por
mandamientos de hombres. A lo cual el Padre nos enseña, nos instruye que no hagamos a un lado la palabra, los mandamientos que Él nos dio por guardar mandamientos de hombres, cosas que Él no estableció. ¿Ok? Entonces, lo que sí estableció fue esto de celebrar las fiestas solemnes por generaciones hasta el tiempo de la venida, el regreso de Mesías, Mashiach Yeshua. En las primeras tres fiestas, las primeras tres temporadas, sabemos que Yeshua las cumplió proféticamente, y la segunda parte, lo que son las fiestas de otoño, están por cumplirse. ¿Qué significa? Empezando con las fiestas de Yom Teruah, donde es el día de aclamación, la exaltación al rey, donde nosotros estamos también como shofares humanos, proclamando que el rey viene pronto, el cual es Yeshua, el ungido del Eterno, del Altísimo, y que Él está pronto a venir a traer la recompensa, a dar el pago correspondiente a cada uno, según sus obras. De acuerdo con esto, con la esperanza que tenemos en Yeshua, esto tiene que suceder y vendrá el tiempo de las coberturas, que es la temporada que a nosotros nos corresponde en este momento. ¿Por qué es importante? Porque aquí estamos también tipificando o estamos mostrando el cómo nosotros estamos esperando no solo la venida del Mesías, la segunda venida del Mesías, y su manifestación, sino también estamos entendiendo que cuando Él venga, vendrá con la retribución, el justo pago para los que obedecieron y para los que no obedecieron. Por eso es importante para nosotros entender y ver en qué situación nos encontramos. La palabra nos enseña, nos exhorta que escudriñemos nuestros caminos y hagamos teshuvah, es decir, y volvamos al Eterno. Escudriñamos nuestros caminos y nuestro vivir, en lo que hemos hecho hasta el día de hoy, no solo lo que hemos aprendido, sino lo que hemos vivido hasta el día de hoy, ha sido fruto de obediencia al Padre, ¿sí? Ha sido el verdadero fruto del Ruach en obediencia para el Padre, y si verdaderamente podremos estar tranquilos este día, como enseñan en algunas religiones, creencias, que tú ya no tienes nada que hacer, tú ya debes estar solamente dar gracias y estar agradecido porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y si bien es cierto que la escritura, la palabra nos enseña que en Yeshua, sí, y serás salvo tú y toda tu casa, hay que entender el contexto y hay que entender qué es lo que implicaba creer en Yeshua o creer en una diferente deidad o en la palabra de alguna persona. Cuando nosotros somos instruidos a creer en Yeshua, es creer que Él es el Hijo del Altísimo, el Hijo del Eterno, que Él vino a morir por nosotros y que Él entregó su vida en justicia y en obediencia para que nosotros ahora podamos volver al Padre, tengamos acceso nuevamente al Padre, porque ese acceso estaba prohibido. ¿Por qué? Por el pecado. Por cuanto pecamos, estamos destituidos, separados de la gloria del Eterno. Entonces, cuando venimos por medio de Yeshua, recibimos la salvación, el perdón. Él es el Corbán perfecto, por perdón de nuestras culpas. Entonces nosotros somos redimidos. El precio de nuestra maldad, de nuestro pecado, de nuestra culpa, lo llevó Él en el madero. Y Él nos promete que ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia si estamos en Él. Si alguno está en Mashiach, Yeshua, nueva criatura es. Y eso implica la obediencia a su palabra, la obediencia a sus mandamientos, ¿sí? Porque sus mandamientos no son gravosos. Porque en esto demostramos el amor a nuestro Padre en que guardamos sus mandamientos. Eso viene en Primera de Juan.
capítulo 3. No estoy hablando de lo que llaman el Antiguo Testamento. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo, investigando y vamos aprendiendo que verdaderamente estamos inscritos en el libro de la vida y estamos inscritos como ministros y siervos de Yeshua, porque dice en el libro de Apocalipsis que con su sangre Él nos ha redimido para nuestro eterno, para nuestro Padre eterno, haciéndonos reyes y ministros. Entonces, cada vez que nosotros estamos recordando y conmemorando estas convocaciones que el Eterno ha mostrado, estamos siendo servidores, ministros del Altísimo. ¿Ok? Cuando servimos a nuestro Padre, venimos en obediencia. ¿Cómo te presentarás delante del Eterno? ¿Verdad? Con manos puras, un corazón limpio, con sinceridad delante del Rey, ¿verdad? Y con temor en nuestro corazón, porque dice que el principio de la sabiduría es el temor al Eterno. Pero dice que no tengamos miedo de aquel que puede destruir el cuerpo. Antes bien, que dice temer a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos entendiendo esto, el único que puede destruir el cuerpo y el alma es el Eterno, el Padre Eterno. Así es. Y entendemos esto, que el día de Yom Kippur está enlazado o está relacionado con ese día del juicio. ¿Sí? En el libro de Apocalipsis vemos que, permítanme, les digo, Apocalipsis capítulo 20, y muchos dicen, yo no voy a estar en ese juicio del trono blanco. En el versículo 11 se enseña, en las dispensaciones, enseñan que el juicio del trono blanco es para los que estaban sin salvación, que habían muerto sin creer en Jesús. Pero bueno, veamos que dice Apocalipsis 20:11, dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el Eterno, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dentro de todo, mucho de lo que se enseña acerca de la resurrección, el arrebatamiento, la segunda muerte, bueno, se enseña, como dice Pedro, sé que los muertos, a la final trompeta, que los muertos en el Mesías resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Mashiach en las nubes, junto con todos sus santos. ¿Ok? Si estamos de acuerdo en esto, ahí está diciendo que cuando Yeshua regrese o venga en su manifestación, dice que habrá una resurrección. ¿Sí? Y entonces la película y el libro de Dejados Atrás demuestran que cuando es el arrebatamiento, cuando es esta situación, todo lo que queda de los que son arrebatados es la ropa y sus pertenencias, ¿no? Y son llevados al cielo, ¿sí? Son llevados a lo alto y desaparecen, y aquí se vuelve un caos. Bueno, sí habrá un caos, pero la escritura también nos enseña que la carne no puede ser redimida. Entonces, difícilmente podríamos decir que va a ser arrebatado este cuerpo, esta carne. Lo que Él va a llevar o lo que el Eterno va a levantar va a ser las almas, lo que somos en realidad, lo que somos en esencia.
esta alma, ¿ok? Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Se trata del alma, y en el alma están las emociones, ¿sí? Los pensamientos, la voluntad. Cuando nosotros decidimos someternos o entregar nuestra vida a Yeshua, estamos entregándole nuestra voluntad, nuestras emociones, ¿sí? Y nuestros pensamientos deben de adecuarse con él. Por eso la palabra nos enseña que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos renovados, transformados en el espíritu de nuestra mente con la palabra del Eterno. Así es que a través del conocimiento de la palabra del Eterno y de su presencia divina, de su Jehová en nuestras vidas, es que somos transformados. ¿Y qué es lo que va a cambiar? Pues va a cambiar nuestras actitudes, va a cambiar nuestra conducta, van a cambiar nuestras costumbres. Ajá. Dejamos o aprendemos a dejar de hacer lo malo y comenzamos a aprender a hacer lo bueno. Dejamos a un lado las tradiciones y las costumbres que no fueron establecidas o instituidas por el Eterno y comenzamos a celebrar, ¿sí? Y a tener las conmemoraciones y las costumbres de vida que el Eterno estableció, ¿sí? Comenzando a guardar el séptimo día, el Shabbat como reposo. Comenzamos a contar los días como el Eterno nos enseña desde el libro de Génesis, cómo se cuentan los días del atardecer hasta el siguiente atardecer. De un día es un día a otro. Cómo comienzan los meses a contarse con la primera luz de luna que se puede ver en el horizonte. Y etcétera, etcétera. Así comenzamos a contar los meses y comenzamos a contar los años. Eso también implica que empezamos a aprender a no hablar de una forma incorrecta, sino que, como dice la palabra, aprendamos a expresarnos, a hablar correctamente y sobre todo que aprendamos a exaltar al Eterno, que empecemos a dar fruto de labios que honre su nombre, ¿sí? No con maldiciones, no con palabras, no en doble sentido, no con obscenidades, sino con lo que es santo, lo que es puro, lo que es digno del Eterno, como dice la Escritura. En esto podemos pensar, enfocándonos, entendiendo que nuestra vida, esta carne, este cuerpo, está en un peregrinar, es una tienda momentánea, es una azúcar momentánea. ¿Y qué va a pasar? Que este cuerpo tiene que ser pues destruido, terminado al final de todo. Ese cuerpo se va a envejecer, se va a deteriorar, claro, eh, en base a cómo nosotros lo estamos cuidando, lo que le estamos dando, y cómo lo atendemos, ¿sí? Pero no quiere decir que vamos a vivir para cuidar este cuerpo, sino que vamos a vivir, como dice la Escritura, vivir para el Mesías. Si hemos resucitado con Yeshua, poner las cosas en la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, ¿sí? Porque nuestra vida está escondida en Yeshua, nuestro Mashiach. ¿Bien? Entonces, tenemos esta imagen del juicio del trono, donde todas las almas, dice almas grandes y pequeñas, estarán en pie delante del Eterno. Y sí, ahí probablemente estaremos nosotros, pero donde nosotros estamos en obediencia con el Eterno, en santidad con el Padre, ¿verdad? Viviendo y hablando como Él anduvo, como dice Yeshua. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Si alguno está en Yeshua, el Mashiach Yeshua, ninguna condenación hay. No hay condenación. Pero si estamos como Él, si caminamos como Él anduvo, si vivimos como Él anduvo, si somos como Él fue en esta vida que nos tocó a nosotros, si estamos guardando las fiestas como Él lo manda, si estamos hablando la palabra como Él la habló, ¿sí? No con manipulación de palabras para torcerlas, sino hablándola con pureza,
en verdad. Entonces, nosotros podemos venir en este día de celebración si guardamos el ayuno, si sometemos el cuerpo, decidimos abstenernos de las cosas del mundo, en este caso, de los placeres, de los deleites carnales. ¿Por qué? Porque hemos decidido ser siervos y ministros de Yeshua. Y cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él, no es para un momento solamente. Hablando de las temporadas sacerdotales, ustedes saben que hay había grupos que estaban establecidos en el sacerdocio arónico y servían en el templo por tiempos. Ajá. Según el orden y había diferentes llamadas orden que servían en el templo, que servían, presentaban el incienso, que trabajaban presentando las ofrendas, etcétera, etcétera. Todo el servicio del templo era por grupos, por la orden que le tocaba en ese momento. Pero cuando vamos al libro de Hebreos, vemos que Yeshua Hanatzir, que es Mashiach, él dice que él subió a lo alto y que él es ahora nuestro gran ministro. Ese gran ministro según el orden de Melquisedec. Y que ahora en él, los que estamos en obediencia y sujeción a Yeshua, somos ministros según el orden de Melquisedec, que dice que no tiene principio ni fin. Entonces, antes, el sacerdocio arónico, según el orden que le tocaba, tenían un tiempo de ministrar delante del Padre. Pero ahora, según el orden de Melquisedec, somos ministros sin principio y sin fin. Es decir, todo el tiempo. No solamente, es que hoy es el día del ayuno, hoy sí me voy a preparar. O como decían antes, ¿no? En esos grupos que iban a orar por alguien específicamente, los que practicaban la liberación, decían, espérame tantito, voy a orar toda la semana, nos vemos el próximo día y para prepararme para liberarte. Entonces, porque no hemos entendido tal vez que desde el momento que nosotros decidimos entregar nuestra vida a Yeshua, debemos estar y vivir en santidad. Por eso dice que debemos estar listos y preparados en cualquier momento para presentar defensa del Evangelio. No solamente en conocimiento, sino en santidad, en obediencia. Saber que estamos en obediencia y estamos bajo la cobertura, bajo la gracia de la sangre del Cordero. Sí, ya no hay, hemos sido cubiertos del pecado, pero ahora debemos aprender a vivir en justicia en obediencia al Padre, en obediencia a sus mandamientos. ¿Amén? Entonces, en ese día de Yom Kippur hacemos ayunos, sí, nos abstenemos de todo alimento, quizás nos tengamos hambre, quizás algunos nos provoque tal vez dolor de cabeza, debilidad, no sé, lo que sea, pero decidimos someternos en obediencia al Señor. Podríamos decir, bueno, yo ya no tengo que ayunar, yo ya soy salvo por la fe, ¿no? He creído, soy salvo, ya no necesito ayunar. Bueno, si ese es tu pensamiento, no ayunes. Sí, estamos claros y entendidos que esto es para los que han entendido y creen, ¿sí?, en la forma que el Padre dejó establecida. ¿Ok? Si Yeshua ayunó, que dijo, en el momento cuando Yeshua dice, vendrá un tiempo en el que tendrán que ayunar. Cuando él les sea quitado el marido, está hablando de su persona. ¿Sí? Los discípulos no ayunaban y se lo preguntan directamente a Yeshua, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y dice, pues porque mientras está el marido en casa no hay necesidad de ayunar, pero cuando sea retirado, hablando de Yeshua, que fue muerto, resucitó y fue llevado, ascendió a los cielos, ¿verdad? Dice ahí, entonces tendrán que ayunar. Sí hay un motivo de oración y de ayuno. ¿Por qué? Porque está diciendo
que estemos atentos para el día de su venida, que estemos esperando el momento en el que vendrá, pero que estemos listos. Y estar listos no solamente es decir, ay, mira, está pasando esto, ya, viene en tal día o en tal fecha, porque eso enseña que no. Dice que estemos listos en nuestro ruach, en nuestro espíritu, y que estemos listos en todo lo que somos, que podamos decir diariamente, que podamos presentar nuestros miembros como una ofrenda santa, ¿sí? Que diariamente podemos presentar nuestros miembros en sacrificio vivo, santo, agradable al Eterno, que es nuestro culto, nuestro servicio racional. Eso es lo que estamos entendiendo, y que eso no, en este día le damos una mayor importancia por ser el día que es y porque nos recuerda al futuro el día en que podemos ser cubiertos del juicio. Ajá. Ser cubiertos, no solo que hemos sido redimidos por la sangre de Yeshua, y esa palabra de ser redimidos es que habíamos sido asignados a muerte, pero Él pagó el precio de nuestra redención para que nosotros no tuviéramos que morir en ese momento, pero que ahora podamos tener vida. ¿Okay? La vida que Él nos da en el Espíritu, la vida eterna. Entonces, el cuerpo se somete, el cuerpo se sacrifica, ¿sí? Porque no vas a tener alimento, porque te vas a abstener de lo que querías ver, de lo que querías hacer, te vas a abstener del trabajo, te vas a abstener de generar ganancias, tal vez, ¿sí? Este día podría haber hecho el negocio de mi vida, pero pues decidí obedecer al Eterno y pues el Eterno tiene cuidado de mí, Él tiene cuidado de mi familia, de mi casa, y Él sabe de qué cosas tengo necesidad, por lo cual Él ha prometido suplir todo lo que me haga falta conforme a las riquezas en gloria que hay en Yeshua HaMashiach. Amén. Entonces, eso es cuando lo vamos entendiendo. Al principio, muchas veces al principio duele, al principio cuesta. Y cuesta porque está muy arraigado, está muy pegado a nuestro ser. Pero después nos vamos aprendiendo a deslindar y vamos entendiendo que todo es transitorio, todo es pasajero. Y como Él enseña, todo esto, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cada una de sus palabras que Él ha mandado, que Él ha hablado, se cumplirán y aún en nuestras vidas, porque la obra que Él comenzó la terminará hasta perfeccionarla. Entonces tenemos el ejemplo en Yeshua. Él guardó estas convocaciones y Él enseña que sigamos hasta el día que Él vuelva. Cuando están celebrando Pesach, en lo que llamaron la última cena, ¿sí? Él está diciendo, este pan y esa copa, esta celebración, guárdenla, celébrenla hasta que yo vuelva, hasta que Él regrese. Entonces está hablando de una continuidad a esta conmemoración. Ahora ya no estamos recordando solamente el día en que murió, sino que estamos recordando que Él prometió que volvería y que Él volvería para dar el justo pago a los que obedecieron y a los que desobedecieron. Y los que obedecimos o obedecemos en Yeshua, entonces podemos estar seguros de que Él es el que nos va a cubrir. Una de las palabras que vienen aquí acerca de kafar, que es cubrir, dice específicamente, aquí entre paréntesis lo ponen en el diccionario, específicamente cubrir con betún. Y estamos hablando de como un pastel al cual le ponen, ahora se acostumbra a poner chantilly, ¿no? Pero también se le pone betún, o algunos lo cubren de chocolate, tal vez, no sé. Hay una cubierta, tiene un nombre especial que le hacen al pastel, ¿no? En ese caso. Pero es eso de cubrirlo totalmente. Es la cobertura que viene cuando estamos bajo la autoridad de Yeshua. Esa cobertura no es la cobertura del manto del pastor, ¿no? El traje, el saco del pastor o el saco del profeta X mencionado, sino que es la cobertura de la obediencia en Yeshua.
cuando nosotros venimos en obediencia a través de Yeshua, porque es importante, de creer que Yeshua es el ungido del Eterno, que Él es el camino al Padre, que Él es el medio por el cual hoy yo puedo acercarme nuevamente a mi Padre Celestial y puedo presentar mis oraciones, mis peticiones, aún mis tristezas delante de Él en oración, presentar todas mis oraciones delante del Señor y saber que Él las recibirá, que Él escuchará y que Él me dará respuesta, la respuesta adecuada para cada una de mis necesidades. Esa es porque estoy en obediencia bajo Yeshua, porque me quité de los mandamientos de hombres, porque yo he puesto a Yeshua como ese, Él ha sido puesta la roca, ¿sí? La roca de, se me olvidó el nombre, la piedra angular que los edificadores desecharon, ¿sí? Mas nosotros la hemos tomado y la hemos puesta como el fundamento para construir nuestra vida en Yeshua, para el Eterno, para hacer una tienda de reunión con el Padre, con Yeshua, en santidad y en obediencia al Señor. Cuando venimos a ese tabernáculo, esa tienda, la presentamos en ofrenda en obediencia al Padre, entonces podemos, ¿sí?, estar seguros de que Él viene, su presencia viene, desciende a nuestras vidas y Él dará la respuesta adecuada para nosotros, cada uno de nosotros. No con temor a la muerte, no con temor al futuro, sino con esa paz, ese shalom que Él produce en nosotros de saber que estamos obedeciendo, que estamos haciendo todo lo que Él pidió. Y aún que pudiéramos decir, ministros, siervos inútiles, siervo inútil soy, porque lo que me mandaste a hacer eso hice solamente. Pero cuando lo hacemos en obediencia a través de Yeshua, podemos estar seguros de que hemos hecho todo lo que teníamos que hacer y el Eterno tendrá respuesta. Por eso las promesas que vienen en Apocalipsis, dice, al que venciere yo le daré una roca con su nombre que nadie conoce, al que venciere le daré la corona, al que venciere le daré que se siente junto a mí, etcétera, etcétera. Todas las promesas que hay a los vencedores. ¿Y quiénes son los que han vencido? Los que guardaron los mandamientos y mantienen la fe en Yeshua HaMashiach. Todos estos que, lo que podremos decir nosotros es que tenemos la fe en Yeshua, nuestro Mashiach, nuestro Redentor. Sabemos que es el Hijo del Eterno y estamos aprendiendo a guardar los mandamientos como Él nos enseñó. ¿Amén? Entonces, procuremos presentarnos como una ofrenda santa, una ofrenda viva, en santidad delante del Señor. No es solamente un tiempo, este día o esta semana, decir, ay, el Señor me va a juzgar y pedir perdón a todos los demás. Sí, es verdad que la Escritura nos enseña que si presentamos nuestra ofrenda, si tenemos ofrenda delante del Eterno, y en ese momento recordamos que tenemos alguien tiene contra nosotros, nuestro hermano tiene, no alguien, nuestro hermano tiene algo contra mí, que yo le ofendí en algo, dice, deja tu ofrenda, ponte a cuentas con tu hermano y ahora sí, ven y presenta tu ofrenda al Eterno. Pero no es solamente como hacen, como tienen por costumbre algunos, de que como ya va a ser el día de expiación, empiezan a pedirle perdón a todo el mundo y ahora sí empiezan a hacer buenas obras, dándoles 5 pesos al pobre, al necesitado, creyendo que están haciendo algo bueno solo porque es el día de Yom Kippur. No, eso no es lo que mandó el Eterno. Sí mandó el ayuno que Él mandó, sí manda a que cubras al desvalido, que apoyes al necesitado, sobre todo hablando de tus hermanos, los hermanos en la fe, ¿sí? Que apoyes a tu hermano a que sea levantado,
que si alguno está en necesidad y está en tus manos el poder ayudarle de alguna manera, no solo económicamente, sino de alguna otra manera, dice, eso es lo que el Señor está pidiendo, que si tú en este ayuno dejas de comer para darle a alguien que tiene necesidad, es algo simbólico en este aspecto, porque no estás amándote más a ti, sino estás amando más al Padre, al Eterno, porque tú lo estás representando. Eso es lo que significa que estamos glorificando a nuestro Señor. Amén. Entonces, conforme vamos aprendiendo, vamos entendiendo esta situación y vamos viviendo conforme a esto que el Señor nos está pidiendo, entonces estamos cada vez, aunque estamos más cerca en tiempo de la venida de Mashiach Yeshua, estamos cada vez más seguros y con más paz, como dice Yeshua, esa paz que el mundo no da. Tenemos esa paz que su Ruach produce en nosotros, de saber que estamos en obediencia, que no hay condenación para nosotros. Pero si no tenemos esa paz, entonces sí dice la Escritura, pues ponte a cuentas con el Señor. Ponte a cuentas porque dice, en el camino se inflama de pronto su ira. En el camino es mientras estamos en esta vida. Pongámonos a cuentas con el Señor, porque si no, estamos en grave riesgo de ser destinados a destrucción. La segunda muerte de la cual nos habla la Escritura es esta, precisamente el lago de fuego y azufre, en el cual serán lanzados, o al cual serán lanzados los primeros que dice el Satán, ¿verdad? El antimesías, y aquí dice la muerte y el Hades, ¿sí? Y también todos aquellos que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida, ¿sí? La vida del Cordero. ¿Bien? Entonces, muchos tienen por costumbre que seas inscrito en el libro de la vida, de decir en este tiempo. Pero no es solamente el buen deseo de ser inscritos en el libro de la vida, sino que los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, podemos dar frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de teshuvá, es decir, de que estamos volviéndonos al Padre en sus formas, en sus preceptos, en sus mandamientos y estatutos que Él nos ha ordenado. Y de esta manera sabemos que Él nos ha de bendecir y que podamos estar gozosos y alegres de saber que estemos inscritos en el libro de la vida del Cordero. Bueno, solamente como consejo, como instrucción, ese es tiempo de ayuno, es tiempo de oración, no es un tiempo de peticiones, ay, yo quiero, no sé, cualquier petición que venga así de lo que deseas, es un tiempo de ayuno y de aflicción por la expiación, por el ser tomados por dignos de escapar del juicio, de que verdaderamente seamos tomados por dignos de escapar del juicio. Con esa seguridad, lo único que nos da la seguridad es su Ruach, ¿sí? Que dice que Él es el Espíritu del Eterno, el Espíritu de Santidad, ¿sí? Es el que nos da esa seguridad, de que vivimos en santidad, de que amamos al Padre y de que Él nos ha de cubrir. Amén. Entonces, vamos a terminar esta transmisión. No termina el día. Recuerden, el día comienza a la puesta del sol. En esta temporada, aquí en la Ciudad de México, generalmente la puesta del sol se da a partir de las 6:30, aproximadamente, 6:30 del día, según la hora. Y el siguiente día, a las 6:30 también aproximadamente. Esa es la puesta del sol. Es cuando comienza el día y termina otro. Entonces, nosotros todavía estamos en este tiempo, todavía estamos en un tiempo de ayuno. El ayuno lo levantamos hasta que se termina el día y obviamente lo levantamos con algo ligero. No vayan a quererlo
que es levantar el ayuno con, con carnitas, con pancita, con grasa, sino con algo ligero, algo que no caiga mal al estómago, que no caiga pesado al estómago para que después no sea un problema digestivo. ¿Okay? Tenemos este tiempo de oración, de amor, de exaltación al Eterno también, porque agradecimiento, porque pues, Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, de la muerte a la vida. Él nos ha llamado a ser hijos del Altísimo, para representarle en esta vida, en esta tierra, y esperando seamos buenos ministros del Eterno en esta tierra. Que Él nos tenga bien el escogernos, el ser dignos representantes suyos, y que obre a través de nosotros para hacer testimonio para nuestros familiares, para los que nos conocen, para los que nos rodean, aún con conocimiento de la palabra o no, que podamos ser verdaderamente un buen testimonio, un testimonio vivo de amor, de gracia, de paz, de favor del Eterno en todo lo que somos. Y aún en tiempos de adversidad, en los tiempos de angustia, que podamos ser librados de todas estas calamidades, porque dice que Él nos guardará, que Él es nuestro alto refugio, Él es nuestro escondedero, Él es nuestra fortaleza. Aunque tiene que venir, como dice en el libro de Nahum, cuando dice, si no hay flor y si no hay vid, si faltare el olivo, con todo yo te exaltaré. ¿Por qué dice esto el profeta? Porque estaba establecido un juicio para el pueblo, un juicio que se estaba llevando a cabo en el cual iba a haber sufrimiento, no iba a haber alimento, no iba a haber, iba a haber escasez, iba a haber persecución para el pueblo por su pecado. Y ese juicio había sido decretado. Por eso Nahum dijo, si faltare todo esto, pues con todo yo te exaltaré. Y sabemos que hay, por causa del pecado, hay juicio con la tierra, con la humanidad, pero Él puede rescatar y salvar a aquel que quiera volverse en obediencia, volverse en reconocimiento a Yeshua y en reconocimiento al Creador. ¿Sí? Y todo aquel que quiera y crea puede ser salvo si está dispuesto a obedecer su palabra, los mandamientos que no son gravosos. Gracia y paz del Padre sea para cada uno de nosotros, fortaleza por medio de su Ruach para terminar este tiempo sin ansiedad, sin desesperación por el alimento o por cualquier otra cosa que pudiera haber en nuestra mente, sino únicamente la exaltación, la gratitud al Eterno, el amor al Padre por lo que Él ha hecho, por habernos rescatado, por habernos amado hasta el día de hoy, que dice, con amor eterno te he amado, por lo cual te he prolongado mi misericordia, mi bondad. Y Él ha prolongado su bondad hasta el día de hoy y todavía lo sigue haciendo, dándonos la oportunidad de ponernos a cuentas con el Eterno, de pedir perdón si es necesario a nuestro Padre y a quien hayamos agraviado en nuestra vida, principalmente con nuestros hermanos, familiares y amigos, y que podamos presentarnos como una ofrenda pura, santa y digna delante del Eterno. Que suba nuestra ofrenda como olor grato delante del Señor y que cuando nuestra ofrenda esté subiendo delante del Señor no sea algo desagradable que hieda por causa del pecado. Dice que el perfume del perfumista puede echarse a perder por una pequeña mosca. Eso es un pequeño pecado, pecados ocultos, cosas que no hemos querido reconocer o dejar en nuestras vidas y tenemos que entregarlas en obediencia al Señor. Amén. Entonces, tómense un tiempo de reflexión ahí donde están. No es necesario ir a un lugar en específico. Dice la palabra que vayas a tu habitación, cierres tus puertas, que no haya distracciones y te presentes delante del Eterno con humildad y pues con gratitud en nuestro corazón. Que el Señor te guarde, que Él te dé guía,
para este tiempo, para que pueda ser acepto delante del amado, delante del Eterno, y podamos terminar este día con mucho gozo, mucha paz y mucha bendición. Amén. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro